El 21 de abril de 2015, la ley reformatoria del Código Civil se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el documento, entre otras cosas, se formalizó la unión de hecho como un Estado civil. Ya la Constitución de la República de 2008 lo anticipaba, reconociendo en varios de sus articulados a los distintos tipos de familia y determinando los mecanismos de protección y sus garantías jurídicas. Varios ciudadanos consideran que las personas que están casadas y las que mantienen unión libre tienen los mismos derechos y obligaciones. Pienso yo que más que un papel es un compromiso, pero las formalidades como los papeles también son importantes en esta vida. Por supuesto que sí. Siempre y cuando la pareja se ponga de acuerdo en todo, está bien. En consecuencia, la unión de hecho es una opción válida, por lo que el Estado tiene el deber de protegerla y regularla como una de las formas de constitución de la familia, que es la célula fundamental o el núcleo mismo de la sociedad. Uniones legales de pareja, ese tema es el que le proponemos hoy al mediodía, este jueves 16 de mayo. Sean todos ustedes bienvenidos. Vane. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por contactarnos, por plantearnos los temas que usted quiere que nosotros revisemos en este programa que está construido para la familia ecuatoriana. Ya lo dijo Arturo, ¿cuáles son esas uniones legales que están contempladas en la Constitución? La más, tal vez la más tradicional podría ser, la más conocida, el matrimonio, pero desde el 2015 hay otra que tiene y contempla responsabilidades, pero también obligaciones, es la unión de hecho. Por supuesto que sí, es de lo que hablaremos en esta tarde, por supuesto también con un experto. Ustedes ya lo conocen, es un abogado de profesión que nos podrá plantear, por supuesto, y resolver todas las preguntas que se puedan generar. Hay muchas, por cierto, Vanessa. Bueno, nosotros solemos conocer y las más frecuentes son el divorcio, la viudez es la otra y la soltería. Son quizás las formas en las que uno podría emprender una vez que uno sabe cuál es el que le corresponde, la unión, en este caso legal, con la pareja. Así es, así que nosotros queremos despejar todas sus dudas. En pocos minutos estarán abiertas ya las líneas de teléfono, por supuesto, las redes sociales, por Twitter. Nos puede seguir a través de la cuenta de Ecuador TV con el hashtag o numeral al mediodía, así que desde ya receptamos sus inquietudes, porque me imagino que muchas parejas estarán en este momento bajo la incertidumbre. ¿Qué pasa si me separo? ¿Qué pasa con los bienes que he generado durante todo el tiempo que he estado con mi pareja? Nosotros lo responderemos. ¿Cuánto tiempo después de estar juntos eso se volvería legal, más o menos, de acuerdo a la Constitución? Todo eso también estaremos respondiendo aquí. ¿Qué es lo que pasa después de tanto tiempo en el que estoy junto con alguien sin necesariamente tener? Además, yo creo que entra el tema del matrimonio. También vamos a hablar de estos, de la fe religiosa en algunos casos es muy importante para muchas personas. Y cómo no, ¿qué piensa la gente en las calles? A través de nuestros segmentos, por supuesto, ¿qué dice la gente? Se dice qué, y también de una nota que ha preparado nuestra compañera Gisela Poveda en el puerto principal, donde la gente expresa un poquito sus dudas y sus preocupaciones sobre las uniones, el amor entre parejas. ¿Qué les parece entonces si ya arrancamos el programa? Póngase cómodo y a continuación nuestra primera nota en la que hablaremos de estas uniones legales. El 21 de abril de 2015, la ley reformatoria del Código Civil se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el documento, entre otras cosas, se formalizó la unión de hecho como un Estado civil. Ya la Constitución de la República de 2008 lo anticipaba, reconociendo en varios de sus articulados a los distintos tipos de familia y determinando los mecanismos de protección y sus garantías jurídicas. Es bien sabido qué implica un matrimonio. El vínculo entre dos personas libres para que formen un hogar por el lapso y las condiciones que señale la ley, generándose los mismos derechos y obligaciones para ambas partes. Vigente y legal la unión de hecho, esta implica una sociedad libre de vínculo matrimonial, pero con las mismas consideraciones. Revisemos entonces cuáles son las similitudes entre estas dos formas de unión. 1. En ambos estados civiles, la sociedad conyugal se forma con personas monogámicas, es decir, solteros, divorciados o viudos. 2. En el matrimonio y en la unión de hecho, la sociedad conyugal dispone la obligación de atender integralmente a los hijos y de proveerles lo necesario, incluyendo la parte afectiva. 3. Se crea una sociedad de bienes, es decir, todo lo que se consiga durante la unión es de la pareja, en el porcentaje del 50% para cada uno.
Y 4. Al igual que en el matrimonio, las uniones de hecho legitimadas pueden terminar por mutuo consentimiento o por voluntad de cualquiera de los convivientes. Ahora, en cambio, veamos cuál es la principal diferencia. En el matrimonio, la constancia es el acta que reposa en el registro civil. En una unión de hecho, tiene que declararse la unión ante un juez o notario. En este punto es importante saber que puede darse una sociedad de hecho no declarada, pero en el momento de haber conflictos, la parte que se crea afectada tendrá que demandar y demostrar que hubo tal sociedad para obtener sus beneficios a través de un proceso legal. Para que pueda declararse la unión de hecho, las partes, además de estar libres de vínculo matrimonial, no deben estar unidas por vínculo de parentesco. Deben ser mayores de edad, ser ecuatorianos o extranjeros residentes y ser legalmente capaces. Estas condiciones deberán ser verificadas por el notario previo a la entrega del acta que solemnice la unión de hecho. Se suman a los derechos ya mencionados el beneficio de la afiliación del cónyuge al Seguro Social, recibir una pensión de Montepío y las utilidades que le corresponden como carga familiar en los trabajos de empresas privadas. En consecuencia, la unión de hecho es una opción válida, por lo que el Estado tiene el deber de protegerla y regularla como una de las formas de constitución de la familia, que es la célula fundamental o el núcleo mismo de la sociedad. Con estas generalidades iniciamos este programa que está dedicado ahora a las parejas ecuatorianas. Queremos saber cuáles son estas uniones legales que contempla la normativa ecuatoriana a través de los diferentes cuerpos legales y, por supuesto, de la Constitución. Nos acompaña un experto que nos va a despejar algunas dudas e inquietudes que surgen ya de la nota que acabamos de ver en este momento. Él es Rubén Aguirre, el doctor Rubén Aguirre, abogado de profesión. Muchísimas gracias por estar aquí, porque siempre Arturo pues, nos ayuda abriéndonos un poquito otras aristas para este diálogo. Por supuesto que sí, le agradecemos al doctor, como siempre, nos ayuda en estos programas en el que se generan, por supuesto, además muchísimas preguntas. Los números a los que nos pueden llamar, 3970-822 o 3970-813. Además, por supuesto, como siempre, nos pueden ver por Twitter y mandar por ahí también cualquier mensaje o cualquier duda que tenga, y por Facebook, por supuesto, también le responderemos. Vale, nosotros iniciamos, hay muchísima tela que cortar en este tema, por supuesto, porque hay mucho que saber, hay mucho de que enterarse. Así es, estas dos uniones me parece a mí que vendrían a resumirse en dos: el matrimonio y la unión de hecho, que tiene una historia bastante reciente en términos de protección y garantía de obligaciones y responsabilidades, a partir del 2015 con las reformas al Código Civil, si mal no entiendo. Pero, doctor, bienvenido, usted nos despejará un poco más estas inquietudes. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En efecto, a partir del año 2015 le dan a la unión de hecho un estado civil. Antes solo había casada, divorciada y viuda y soltero. Ajá. Ahora ya se une la unión de hecho, es decir, es un estado civil. ¿Cuál es la diferencia entre unión de hecho y matrimonio? Que no tiene el vínculo matrimonial. Es decir, no se ha firmado el contrato solemne que es el matrimonio. ¿Por qué solemne? Porque se necesita de ciertas formalidades para su validez. Es un contrato además entre un hombre y una mujer que se unen con el fin de ayudarse, procrear, vivir juntos, ¿no es cierto? Ese es el matrimonio. En cambio, la unión de hecho, al no ser un contrato solemne, permita que esta sociedad de bienes, porque la unión de hecho no es más que la sociedad de bienes, pueda ser entre personas del mismo sexo o personas de diferente sexo. Es decir, puede haber unión de hecho entre hombres, entre mujeres, entre hombre y mujer. ¿Cuál es el requisito indispensable? Que indudablemente sean libres de vínculo matrimonial, es decir, pueden ser viudos, pueden ser solteros, lo que no pueden ser casados. Es decir, así una persona se haya dejado de estar con su cónyuge por 10 años y conoce a una mujer y esos 10 años ha pasado junto a ella, eso no les da la unión de hecho. ¿Por qué? Porque el hombre, en el ejemplo que les puse, es casado. Exacto, entonces necesita absolutamente, para poder tener una unión de hecho, estar libre de vínculo matrimonial. ¿Le parece si hablamos entonces primero del matrimonio, que tal vez la gente está más familiarizada también con este tipo de uniones? Usted decía, se requieren ciertas formalidades para llegar a este vínculo matrimonial. ¿Cuáles son, doctor? Sencillo. Por ejemplo, al ser un contrato es indudablemente libre y voluntario entre dos personas, pero dentro de las solemnidades está, por ejemplo, que solo se lo puede hacer ante el jefe del registro civil o su delegado. Pese a ser un contrato, tiene que ser ahí, tiene que haber testigos. Además, tienen que ser solteros, mientras que los demás contratos, ejemplo, una venta de un vehículo, no es un contrato solemne, usted no lo hace frente a un juez ni un jefe de registro civil, no necesita ser soltero ni testigos, simplemente firme el contrato. Estas formalidades son las que le dan cierta solemnidad. Perfecto.
¿Sí? Por eso es un contrato solemne. La unión de hecho, en cambio, no tiene esta solemnidad, no es la firma de un contrato, simplemente es la unión de bienes. Es decir, lo que hagamos mientras estemos juntos es de los dos. Y en el momento que nos separamos, nos repartimos en partes iguales. Además, la unión de hecho, a diferencia del matrimonio, no necesita ser el divorcio. Acuérdense que hace algún tiempo hablamos de los divorcios. En la unión de hecho, simplemente yo decido no vivir más con la persona, me voy. Y los bienes que tuvimos los podemos repartir. ¿Los niños, si es que hubo hijos? Si hubo hijos, indudablemente, así no existe unión de hecho, tengo la obligación, el que no está con los hijos, de pagar una pensión alimenticia. Sea hombre o mujer, el que sea no hombre o está mujer, con los porque hijos. ¿qué pasa si es que los niños se quedan con el varón, con el hombre? Quien deberá de pasar los alimentos será la mujer. Y actualmente en nuestra sociedad no es raro que muchas mujeres incluso tengan mejores ingresos que los hombres, pero también carezcan del tiempo necesario para cuidar a los niños. Entonces, lo que hacen es, saben que están bien cuidadas con el padre tendrá la tenencia, pero ellas tendrán que pasar los alimentos al padre. ¿Por qué? Porque él está con los menores. Los alimentos no es por ser madre, los alimentos es porque está el menor con ellos. Para continuar con el tema del matrimonio, esta solemnidad significa también en algunos casos tiempo y significa también dinero. Es decir, es más honoroso casarse que tener una unión libre. Bueno, sí y no, y le digo por qué. Porque si es que, claro, nos vamos a la fiesta del matrimonio, indudablemente va a ser un ojo de la cara, ¿no es cierto? Pero si es que simplemente vamos al registro civil, si no estoy equivocado, se paga un derecho, creo que es de $25, un poco más, un poco menos, y está casado. Mientras que legalizar una unión de hecho es elevar a escritura pública. La unión de hecho no es más que una declaración juramentada, en donde el hombre y la mujer, o las personas del mismo sexo, indican que son libres de vínculo matrimonial, que han vivido juntos por más de 2 años como marido y mujer. Es decir, han sido monogámicos. Monogámico significa que no tienen varias parejas, porque no cabría unión de hecho si yo tengo 3 o 4 mujeres, he vivido con las 4 al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, monogámico es en esa declaración juramentada, y esa declaración juramentada se legaliza. Sin embargo, para que los televidentes sepan, si es que no se llegó a legalizar, porque a veces ha pasado, ha vivido una mujer con un hombre de 15 años y resulta que este señor o esta señora fallece, ¿no es cierto? Y nunca legalizaron. ¿Se puede legalizar la unión de hecho posteriormente? Sí. Porque es una declaración juramentada en donde se declarará que vivieron de tal año a tal año juntos, que eran libres de vínculo matrimonial y que mantenían una unión de hecho en esa fecha. ¿Para qué se hace eso? Para las particiones de los bienes. Justamente, creo que deberíamos eso explicarlo más a profundidad más adelante. Primero, démosle paso a nuestra primera llamada. Es Margot, que nos llama desde Quito. Margot, gracias por contactarse aquí al mediodía. Muy buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta. Verá, cuando, por ejemplo, yo tengo una casita que es de herencia, ¿eso pasa a ser también parte de mi esposo? Gracias, Margot. ¿Usted está casada? ¿Es unión de hecho? ¿En qué situación en este momento se encuentra? Casada. Perfecto. Muchísimas gracias, Margot. Para tranquilidad de la señora, las herencias y las donaciones y las cosas a título gratuito no pasan ni al matrimonio, es decir, a la sociedad conyugal, ni casada ni en unión de hecho. Eso es solamente de quien lo recibe. Entonces, si alguien está casado, tiene una unión de hecho y recibe una herencia, eso no entra a la sociedad de bienes. Eso es solo de quien lo recibe. Asimismo, una donación. Alguien le hace una donación, vamos a hacer de cuenta que usted tendría una unión de hecho. Su padre le hace una donación, eso no entra a la sociedad conyugal, es solo suyo. Entonces, el momento que se divorcia o se separa de la unión de hecho, eso solo queda con usted y no entra a la repartición. Ni siquiera los gananciales, porque ese bien ha sido solo suyo, o ese dinero es solo de usted. Perfecto. Con esa aclaración le damos ahora la bienvenida a Betsy Bowen desde Guayaquil. Tenemos muchas llamadas, muchas gracias. El tema, por supuesto, da para eso. Betsy, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Gracias. Yo quería preguntarle a los juristas que ¿qué determina la unión de hecho? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué realmente determina la unión de hecho? Para que exista unión de hecho, tienen que haber vivido por lo menos 2 años. No menos. Es decir, si yo voy a los 6 meses y digo, le propongo a mi pareja unión de hecho, voy donde un notario, como usted dice, no. El notario no lo va a hacer. Y si es que lo haría, esa escritura de unión de hecho sería nula. Perfecto. Para que exista una unión de hecho se necesita estar por lo menos 2 años juntos. Y las personas que quieran tener esa unión de hecho tienen que estar, como les dije, libre de vínculo matrimonial. ¿Cómo comprobamos que estén 2 años
con las declaraciones es una juramentadas. declaración juramentada, claro. Es una declaración juramentada en donde usted dice ha vivido 2 años. Si usted miente en la práctica, la verdad es que quien se pone la soga al cuello, si quieres llamarlo así, es ustedes mismos. Porque unión de hecho significa que han vivido 2 años y quiere decir que todos los bienes adquiridos en esa fecha y en adelante, hasta cuando que se termine la unión de hecho, son de ambos. Son de hombre, hombre, mujer, mujer o hombre, mujer. Esta es la forma que tuvo la ley, llamémosle así, para así no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo menos que los bienes habidos entre estas mismas personas no vayan solo a nombre de quien está, sino sea de la pareja como tal. Y asimismo es la forma que encontró la ley para aquellas mujeres especialmente que vivían muchos años con los hombres, ¿no es cierto? Y no se llegaron a casar y se moría el señor, iban las familias de los padres, los hermanos, a llevarse dichos bienes. ¿Por qué? Porque eran los herederos. Al ella no ser cónyuge no era heredera. Entonces la pobre mujer, ¿no es cierto?, que había vivido 15, 20 años, que le había ayudado a hacer estos bienes, se quedaba sin nada. Entonces la ley encontró esta forma para justamente evitar este perjuicio a la compañera de toda la vida de muchos hombres, o viceversa, a los compañeros de toda la vida de muchas mujeres. Y hablaremos entonces también del momento de la separación de estas uniones legales y qué se hace después con la repartición de estos bienes. Pero saludamos primero a Ana María, que nos llama desde la ciudad de Quito también. Ana María, buenas tardes. Buenas tardes, una preguntita para el doctor. Claro. Cuando una pareja ya hace la legalización de unión de hecho, no sé, algún trámite, algo para nuevamente poder volver a casarse con otra persona, pero ya casarse legalmente. O sea, como por ejemplo divorciarse, o sea, de la unión de hecho, pero... Ya, a ver, si usted tiene una unión de hecho, la forma de terminar es bien sencilla. Es más fácil que divorciarse. Es mucho más fácil, porque para el divorcio yo tengo que presentar una demanda, tiene que haber una sentencia y esa sentencia inscribir en el registro civil, si no, no estaría divorciado. En la unión de hecho es la decisión unipersonal, sea del hombre, de la mujer o de la pareja, ¿no es cierto? Entonces, o puede presentar una declaración en donde dice que terminó la unión de hecho. Solo uno de los dos. Pero hay que formalizar. Puede hacer los dos, puede hacer uno de los dos. O si no, ni siquiera hace falta formalizar, simplemente va y se casa con otra persona. Ese momento se entiende que terminó la unión de hecho porque contrajo matrimonio con otra persona. Acuérdense que en la unión de hecho no existe el vínculo matrimonial. En el matrimonio sí existe el vínculo matrimonial. Entonces, el momento que yo me caso con otra persona, la ley sobreentiende que la unión de hecho que tenía con la anterior se terminó. Entonces, la señora bien puede, si quiere estar más tranquila, podría hacer otra declaración en donde dice que la unión de hecho que tuvo con fulanito de tal terminó y va a ir contrae matrimonio. O si no, simplemente va al registro civil, se casa con su nueva pareja y se acabó. Y los bienes que tuvo con la unión de hecho anterior, puede solicitar la parte que le corresponda, que según la ley es del 50%. Entendidísimo. Le damos ahora la bienvenida a Elizabeth, quien nos llama desde Machala. Hola Elizabeth, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Pues felicitándole primero a su programa, a todos ustedes. Muchas gracias. Espera, yo tengo a mi hermana, se casó civil eclesiástico con un cuencano. Pero este señor le maltrata mucho. Sobre eso tiene herencia, los padres tienen herencia. Este joven le mintió a mi hermana una y otra vez que cuando se casaba se iba a ir a vivir lejos. Le llegaba la realidad, vive ahora desde un inicio vive con la suegra y el suegro. Los suegros le pegan, le maltratan. Sobre eso tuvo una cabina, le quitaron. Mi hermano compró la cabina, le quitaron. Ahora él le vota cuando él quiera, le vota de la casa. Sobre eso que le vota de la casa, él dice, este señor dice que no tiene absolutamente nada. Mi hermana, casándose civil eclesiástico, ya tiene más de 5 años, ya va a dar los 6 años. ¿Cuáles son las posibilidades que mi hermana tiene y cómo yo puedo hacer? Por favor, aconséjeme. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Qué puede hacer la hermana Elizabeth? Usted piensa que no tiene nada que ver con unión de hecho, pero en la práctica, si ella se casó el civil... A ver, quiero que entendamos algo. Yo puedo casarme 10 matrimonios eclesiásticos que no es ilegal. Puede ser inmoral o contra la fe, pero no, porque no es legal. El único matrimonio que nuestra legislación considera como legal es el civil. Entonces, el momento que ustedes contraen un matrimonio civil, ese momento están casados. El eclesiástico es más la fiesta religiosa, la fe, ¿no es cierto? Estar cercano a Dios de acuerdo a la fe de cada persona, pero es un rito, no algo legal. Si se casó el civil, como dice la señora, es dueña del 50%. Si es que esta mujer es agredida de lo que comenta por el marido e incluso por los suegros, lo que debe hacer es ella presentar una denuncia
¿no es cierto?, a la unidad de la mujer, niñez, adolescencia, a fin de que reciba las medidas de amparo. ¿Cuáles son las medidas de amparo? Una, que salga el agresor de la casa, y en este caso es el agresor y sus padres. Entonces tendrían que sacarles de la casa donde ella vive a los suegros y a su cónyuge. Segundo, puede pedir una pensión, ¿no es cierto?, para que ella pueda subsistir. Tercero, no puede acercarse ni los suegros ni el esposo, creo que es a 100 metros. Aparte de eso, si es que ella tiene hijos, puede seguirle alimentos. Y además puede ser esto causa de divorcio. ¿Por qué? Porque no hay buena relación, es más, está siendo agredida. E incluso si las agresiones son de tal forma que superan los 3 días, podría hasta tener un juicio penal por lesiones e ir a la cárcel a cumplir la pena por el delito cometido. Entonces, lo que tiene que hacer la señora es indudablemente denunciar, porque no se puede permitir que una mujer, que una dama, sea agredida ni por sus suegros ni por su cónyuge. Y la ley le faculta y le ampara para hacer esto. En el caso de los bienes, igual... En el caso de los bienes, cuando se divorcia, se dividirán igual. Y si es que tienen un solo bien y existen hijos, ella se quedará con ese bien en uso y goce hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad. Y recién cumpliendo la mayoría de edad, recién ahí se podrán partir en partes iguales. Mientras tanto, la ley ampara, sea hombre o mujer, al cónyuge que se queda con los menores, siempre y cuando existe un solo bien. Porque si existen 2 bienes, la ley dice que en el divorcio se venderán y se repartirán en partes iguales. Vamos a saludar a María Ruiz, que nos llama desde el sur del país, desde la provincia de Loja. ¿Cómo está, María? Le escuchamos. Muy buenas tardes, señorita, por felicitarle por su excelente programa. Gracias. Y a la vez también una consultita para el doctor. El motivo es para un hermano. Lo que pasa es que como ya no se comprendieron, se divorciaron y el único bien que tienen es la vivienda. Mi hermano ya no vive con la esposa, pero todavía tiene 3 hijas menores de edad. Él estaba pues con una deuda en el banco por la casa porque está hipotecada, entonces él pagaba la mensualidad del banco, entonces él ya terminó de pagar, ahora no sabemos qué procedimiento él tiene que hacer porque todavía tiene 3 niñas pequeñas y una vivienda, entonces queremos saber a ver qué puede él hacer acerca en ese caso, para que usted nos dirija, doctor. Gracias, muy buen día. Bueno, lo que le va a tocar hacer es rezar a que las hijas cumplan rápidamente los 18 años, porque mientras eso no sucede, conforme les había indicado, si existe un solo bien, como dice la señora, ese bien queda con la madre hasta que sus hijas cumplan la mayoría de edad. Una vez que cumplan la mayoría de edad, recién ahí podrán repartirse en partes iguales. Y el hecho de que él ha pagado, no importa, la hipoteca fue, claro, por supuesto. La casa está hipotecada y si es que él se divorció antes de cancelar la hipoteca, esos pagos que él realizó después del divorcio, se podrá descontar el momento que salga a remate la casa. Me refiero cuando los menores cumplan 18 años, ¿no es cierto? Claro. Porque la ley dice que sale a remate y se dividen en partes iguales. Como él siguió pagando luego del matrimonio, ese valor se podrá descontar y se le podrá aumentar el momento del inmueble. Pero si él canceló la casa cuando estaba casado, eso era de la sociedad conyugal y eso fue en beneficio de la sociedad conyugal y lo único que pasará es que vendida la casa, los bienes se repartan en partes iguales. Pero hoy por hoy, la madre de los menores tiene beneficio de la casa y de todo su contenido, es decir, televisión, licuadora, cama, dormitorios, todo usará y gozará porque está con los menores hasta que ellas cumplan la mayoría de edad. Nos tenemos una pregunta por interno también que generaron mientras estábamos con la otra llamada. ¿Qué pasa si la persona llegó ya al matrimonio con su casa propia y esa casa está hipotecada? Entonces, ¿la deuda tiene que seguirla pagando uno de los 2 cónyuges al que le pertenece a la casa o cómo es en la práctica podría pagar uno de los 2 cónyuges, ¿no es cierto?, a quien pertenece a la casa. Porque si la casa fue adquirida de soltero, eso no entra a la sociedad conyugal. Ese bien es solo de ella. Y si es que quiere incluso asegurarse más, puede hacer capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones pueden ser antes, en el matrimonio o después. Esto quiere decir que esta casa no entra a la sociedad conyugal ni sus gananciales. ¿Qué es ganancial? Vamos a hacer de cuenta que usted se casa y entra con su casa, ¿no es cierto? Su casa vale actualmente, me invento, $100,000. Pero después de 10 años de matrimonio, su casa ya vale $400,000. Bueno, existen gananciales. De 100,000 a 400 hay una ganancia de 300,000. Claro. Cuando se divorcie, esos 300,000 de ganancia se van en partes iguales. Pero los 100,000 de la casa es solo suyo. En cambio, si se hubiera casado con capitulaciones, no tendría que repartir nada. Eso es solo suyo. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Son las 12:25. Tenemos tiempo todavía para receptar sus inquietudes. 3970-813, 3970-822. ¿Tiene alguna inquietud sobre estas uniones legales en territorio ecuatoriano? La responderemos aquí al mediodía.
Matrimonio y unión libre. Y unión de hecho, en realidad así se le llama legalmente, ¿verdad? Son las dos figuras que contempla la Constitución para la unión en pareja aquí en el Ecuador. Nosotros decidimos salir en Guayaquil y preguntarle a la gente cuál era su estado civil. ¿Verdaderamente lo saben? Y además, ¿saben también lo que implica? Veamos. Salimos a las calles de Guayaquil a preguntarles a varios ciudadanos cuál es su estado civil y esto fue lo que nos dijeron. Tengo una pareja hace 9 años y tenemos planes de formalizarse. ¿Cuál es su estado civil? Unión libre. Unión libre, ¿hace cuánto tiempo? Hace 11 años. ¿Y usted en algún momento quizás piensa en casarse? Tal vez. Tal vez. Solo nomás tengo una enamorada, ¿quién dice nomás? Solo una enamorada. ¿Y algún día usted quisiera casarse? No sé, sí, no sé. ¿Hace cuánto tiempo usted se casó? 25 años, 27 años. Yo estoy separado. ¿Usted es separado? ¿Y se casó realmente entonces? Claro, yo soy casado. Hace 5 años, José Ramírez no convive con su esposa. Sin embargo, hasta el momento no ha iniciado su trámite de divorcio. ¿En algún momento usted no cree que haya algún inconveniente legal? Hasta aquí no, porque ya mis hijos ya son mayores. ¿Y si en algún momento usted se quiere casar? Sí, en eso sí lo he pensado, pero por ahora no tengo pareja. Pero no piensa en el futuro. 5 años y sí. Pero está joven, amigo. Lo que pasa es que, honestamente, me siento bien solo. Varios ciudadanos consideran que las personas que están casadas y las que mantienen unión libre tienen los mismos derechos y obligaciones. Pienso yo que más que un papel es un compromiso, pero las formalidades como los papeles también son importantes en esta vida. Por supuesto que sí. Siempre y cuando la pareja se ponga de acuerdo en todo, está bien. Me imagino que sí. Debe ser que tengo los mismos derechos, aunque algunos dicen que no. No, porque unión libre es como que no es algo inseguro. Para Juan Mora, la unión de hecho no se compara con el matrimonio. Bueno, yo soy católico, creo que el matrimonio se hace ante la iglesia, básicamente. Lo demás es papeleo. En cuanto a derechos legales, quizás. Sí, en cuanto a derechos legales es necesario hacerlo, digamos, lo uno sirve tanto como lo otro, pero yo prefiero hacerlo civilmente, o sea, un matrimonio civil, si es que fuese así. Lo uno sirve igual que lo otro. Creo que esa es la conclusión de estas dos formas de unión que tenemos en nuestro país. Ahora mucha gente está optando por la unión de hecho, doctor. ¿Por qué podría ser esto? Bueno, yo creo que son las circunstancias de la vida. Un poco ya se va dejando lo tradicional, quizás, y ya los jóvenes especialmente van independizándose. Antes era muy frecuente que después de la casa vayan directamente al matrimonio. Rara vez una mujer o un hombre tenía su departamento, vivía solo. En cambio ahora es con más frecuencia. Incluso antes, por favor, con todo el respeto, por la mayoría de mujeres lo que pensaban es graduarse del colegio y casarse. Muy pocas se profesionalizaban. Ahora es todo lo contrario, más bien creo que no piensan en casarse, piensan en ser profesionales, en hacer maestrías, en conocer el mundo, en un poco disfrutar de la vida. Son ideas, son cosas modernas que van viniendo y esto va permitiendo que la juventud indudablemente vaya buscando su independencia. Usted recordaba, sí, perdón Arturo, usted recordaba hace pocos minutos que hicimos un programa referente al divorcio y decíamos que las estadísticas se han duplicado en los últimos años. No recuerdo bien la estadística, pero había incrementado sustancialmente el índice de divorcios. De su experiencia, ¿tiene alguna garantía que las personas empiecen a vivir antes de que se produzca algún tipo de unión formal, en este caso la unión de hecho o el matrimonio, o es relativo? Es relativo, es más, le voy a ser muy honesto, hay gente que ha vivido 25 años en unión de hecho y viven felices, se casan y al año se divorcian, o sea, eso es relativo. Yo creo que es un poco la decisión personal de la pareja para que esto salga adelante, ¿no es cierto? Eso no es nada más que ello. No, el hecho de tener una unión de hecho o el hecho de tener un matrimonio no garantiza ni asegura nada. Porque además, si es que no tienen una buena relación, si es que están casados, se divorciarán, y si tienen una unión de hecho, pues simplemente se alejarán y nada más, ¿no es cierto? Por supuesto. Le damos ahora el paso a Verónica Villasís, quien nos llama desde aquí, desde la ciudad de Quito. Hola Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Doctor Rubén Aguirre, ¿cómo está? Quiero extenderle un saludo cordial porque él fue mi ilustre profesor en la universidad y le veo que está muy bien y le mando todos los saludos deseándole lo bien. Estamos aquí en un debate importante porque normalmente los esposos no pueden
celebrar o constituir una compañía, pero ¿qué pasa con las personas que tienen unión de hecho? Entendimos bien la pregunta. Sí, muy bien. ¿Qué le Es una muy respondemos? buena Además, un pregunta para los saludo, abogados. por supuesto. A la alumna. Además de agradecerle por el saludo y gracias por decir que estoy bien, creo que fue tanto maquillaje antes de salir aquí. Pero bueno, la verdad es que sí, la ley prohíbe las compañías entre cónyuges. Es más, entre cónyuges no puede haber contratos. Yo a mi cónyuge no puedo venderle mi carro o no puedo venderle mi casa, o no puedo hacer una compañía porque la ley prohíbe el matrimonio entre cónyuges, pero no dice nada de la unión de hecho. Entonces, jurídicamente, si es que forman una compañía, dos personas que sin tener vínculo matrimonial tienen una unión de hecho, es válida y el registrador mercantil inscribirá a esa compañía porque no existe un matrimonio. Pero si es que existiría un vínculo matrimonial, es decir, un matrimonio, no podría inscribirse una compañía, no podría hacerse entre la pareja. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Al final del camino, dos cónyuges sí pueden ser dueños de una compañía. ¿Cómo? Un cónyuge crea la compañía con 90% de acciones y hace que el 10% de acciones tenga otra persona. Ya formada la compañía, la otra cónyuge le compra ese 10% a aquella persona y pese a no haber hecho la compañía entre ambos cónyuges, al final del camino termina siendo el 100%. Sí. Así se hace, pero es todo un rodeo, es todo un ¿no? camino, pero la verdad es que el tema es hacerlo legal. Sin embargo, en el momento que hay una unión de hecho, en lo referente a la pregunta, sí podrían hacer una compañía porque no están casados. Y la ley solo habla de contratos entre cónyuges, no habla de uniones de hecho. Tenemos otra llamada que llega desde Quito. En este momento saludamos a nuestra amiga televidente, Cristina Valdivieso. La escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mi pregunta es, yo viví con mi pareja 13 años. Y en ese tiempo compramos una casa, pero la casa está a nombre solo de mi pareja. Y a partir de ese tiempo ya realizamos la unión de hecho. ¿Qué posibilidades tengo yo? Y además de eso, él tiene 2 hijos fuera con otra persona. Entonces, yo ¿tendría la mitad de esa casa o no? Gracias, Cristina, por su inquietud, doctor. A ver, si es que la casa le hicieron dentro de la unión de hecho, el 50% es de la señora. Aunque él la puso a su nombre. Así esté solo a nombre de él. Justamente, la ley de la unión de hecho se hizo para evitar esto. ¿No es cierto? Generalmente el hombre, somos una sociedad que machista, cada vez menos, pero machista. Entonces los bienes ponen a nombre del hombre. Claro, como no era casado, fallecía el hombre y venían los herederos, que eran los padres o los hermanos de él. Entonces, el momento que existen las uniones de hecho ya no van si es que fallecería el varón y no tiene hijos, ya no van a sus padres o a sus hermanos. Queda el 50% con su cónyuge, con la persona que tiene unión de hecho. En este caso quedaría el 50% con la unión de hecho. Y si la señora dice que tiene hijos, que parece fuera de la unión de hecho, el otro 50% que le correspondería a él iría a sus hijos como herederos. En este caso, una casa. Habría que vender el bien inmueble, ella se quedaría con el 50%. Exacto. Y el otro 50%. Y del otro 50% se reparte entre los hijos de él. Y si es que existiría hijos también en unión de hecho, se repartiría entre los hijos de él y los nuevos hijos de la unión de hecho. Porque todos los hijos tienen igual participación y tienen igualdad de derechos. Antes de darle paso a la siguiente pregunta, una consulta. Por ejemplo, digamos que una pareja se unió, llevaban 2 años, pero uno de los dos era casado. Estaban 2 años. Se divorcia uno de los dos y luego van a estar 1 año más y digamos que la persona fallece. ¿Se reconoce esa unión de hecho con los 3 años en acumulado o no? Porque la otra... No, por algo muy sencillo. Cuando él tenía los primeros 2 años era casado, es decir, no tenía una unión de hecho. Acuérdese que para tener una unión de hecho tiene que estar libre de vínculo matrimonial. Durante los 2 años previos a la... Sí, del ejemplo que usted me pone, durante los 2 años él estaba casado, es decir, esos 2 años no cuentan. Se divorció y vivió 1 año. Quiere decir que solo tuvieron 1 año en unión. Y para que exista una unión, de hecho, tiene que haber mínimo 2 años. Perfecto. Nosotros nos vamos ahora hasta Machala y le damos la bienvenida a Sandra. Hola, Sandra. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Adelante. ¿Qué pasa con los hijos que no son de matrimonio? ¿Él tiene derecho a darle o no? Usted dice en un eventual... fuera del matrimonio, ¿no? Fuera del matrimonio y tendría que heredar alguna cosa. No, o sea, él dice que no tiene derecho a darle casa, él le pasa una pensión, sí, pero dice que no tiene más derecho a nada.
Más obligación, más que más derecho, seguramente. A ver, las obligaciones que tienen los padres es igual a los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Son exactamente iguales. ¿Cuál es la obligación que tiene un padre? Es los alimentos. Y los alimentos debe cubrir educación, vestido, vivienda, salud. Para eso es la pensión alimenticia. Pero si la pregunta es, ¿tiene obligación de dejarles herencia? No, no hay obligación de dejar herencia a nadie. Es más, si yo decido antes de morir ir con mi esposa o solo a viajar por el mundo y gastarme todo lo que he hecho en mi vida, es mi problema. ¿Y los bienes? Los bienes, si yo decido venderlos antes de morir, puedo venderlos. No tengo obligación de dejar herencia. Si no la se herencia es vendieron, una voluntad, es un deseo y es una circunstancia. Porque por eso uno se puede heredar testamentariamente, intestadamente y mixta, es decir, parte testamentaria y parte por disposición de la ley. Si no se pero siempre y cuando haya bienes. Esos bienes, por ejemplo, si viene la muerte abruptamente y quedaron bienes ahí, ¿qué pasaría? Eso se reparten entre todos los hijos, si es que hay hijos. Fuera y dentro del matrimonio, es decir, tienen el mismo derecho. Antiguamente habían los hijos de mejor calidad, que eran los de dentro del matrimonio, y los otros que eran, llamémosle entre comillas, de menor calidad porque eran con la amante, ¿no es cierto? Ahora no, ahora todos los hijos tienen el mismo derecho, es decir, el mismo valor. Pero la pregunta es, ¿tiene obligación de dejarle una casa, de dejarle un carro? No, obligación para nada. no. Lo que sí tiene obligación es de pagar la pensión alimenticia, eso dispone la ley y eso debe pagar. Las herencias, eso es un acto voluntario. Y si es que, como dice usted, nos agarra la muerte en el camino y tenemos bienes, bueno, se heredará en forma intestada, es decir, por disposición de la ley. Doctor, un concepto súper machista que lo he escuchado frecuentemente, como la mujer no trabajó durante los primeros años de matrimonio o incluso no trabajó durante toda la vida y se encargó del cuidado de los hijos, no tiene el mismo derecho porque hay la figura esta de que fue como mantenida. ¿Qué le podemos decir a la audiencia? No solo eso, sino que antes las mujeres daban dote al marido para que se case, porque la mujer venía a ser una carga. Claro. Entonces los papás de la mujer le daban un dote al marido porque iba a mantenerle hasta que se muera a la pobre mujer y él iba a ser una carga para el marido. Actualmente no. El derecho es para todos. La mujer es dueña del 50% porque además, en lo personal, creo que no hay labor más fuerte que ser una madre que esté en la casa cuidando a sus hijos, viendo y vigilando, mientras le da la oportunidad al hombre de irse realizando. O viceversa. Muchas veces ahora los hombres se quedan en la casa cuidando a los hijos, mientras le da la oportunidad a la mujer de realizarse como profesional. Entonces la ley dice que es dueña del 50%, así no quieran. Y lo que usted dice es tan cierto como que antes los hombres hacían testamento y ya repartían hasta la parte de la mujer, ¿no es cierto? Sí. Eso es nulo. La mujer y los hombres tienen el mismo derecho y son dueños de 50% en partes iguales. Vamos a darle paso a una llamada que llega desde Riobamba. Estamos saludando a Daniela Andrade. Daniela, le escuchamos. Muy buenas tardes, felicitándoles por el programa. Doctor, yo tengo una inquietud. Yo convivo, mejor dicho, en unión libre 9 años. Mi mami, antes de fallecer, nos dejó una casa a nombre de mi hermano y mía. Entonces yo quiero hacer, por si el tercer piso. Mi pareja, él tiene un hijo aparte, ¿no? O sea, antes que nuestro hijo. Entonces, si construimos los dos juntos, por si el tercer piso, ¿vendría a tener parte el otro hijo? Siendo que esta casa nos dejó mi mamá, mi hermano y a mí. Esa es mi inquietud. ¿La casa les dejó como compra-venta o en herencia? En herencia. No, compra-venta, perdón, compra-venta. ¿Y la compra-venta se le hizo ya cuando usted estaba en unión de hecho con él o no? No, eso nos dejó en la adolescencia, unos 15 años, cuando mi hermana tenía 15 y yo unos 16 o 17 años, porque mi mami ya falleció. Ya. Muchas gracias, por favor. A ver, la respuesta sería así. La casa es solo de ella, porque la tuvo antes de tener la unión de hecho. Exacto. Pero las mejoras y los gananciales de esta casa sí va a formar parte de esta nueva unión de hecho. Entonces, si hoy por hoy la casa vale $100,000, en el ejemplo que le puse, y con la ampliación que va a hacer, va a valer $150,000, él va a tener derecho de los gananciales. Pero aquí tendría menor el derecho. ¿Por qué? Porque de los $50,000 de gananciales, 25,000 le pertenecen al hermano de la señora. Claro. Y de los 25,000 de ella, en el ejemplo que le pongo, él tendría el 50%. ¿Qué podría hacer esta separación de bienes? Podría ser unas capitulaciones en donde indudablemente eso ya no entra a la unión de hecho. La capitulación es la famosa separación de bienes. Sí, es decir, la declaración en donde se indica que eso es solo. Pero si él pone dinero para o él puede hacer la una ampliación. renuncia. Sí, él puede hacer una renuncia a los gananciales, ¿no es cierto? Porque el hecho que él ponga dinero para la ampliación, indudable, quiere decir que está invirtiendo. Pero ahí tiene dos opciones. La una, está invirtiendo porque tampoco va a pagar arriendo y al final del camino va a tener la recompensa en no pagar arriendo. O si no, pues tendrá que
renunciar a los gananciales, capaz de que ese bien solo quede en favor de ella. Y así cuando ella fallezca, pues eso quedará a favor de su hijo. Muy bien, clarísimo. Vamos a hacer nuestro bloque de Se dice qué, porque tenemos en el último bloque también un tema del input que también a todos ustedes les interesará. Vamos a hacer ahora Se dice qué, nuestra primera claqueta. ¿Qué es lo que nos propone en este caso? Veamos. Dice, se dice que una unión de hecho tiene los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio. Doctor. Sí. Es así, ¿no? Sí, es verdad. Esto es verdad y no es un mito, sino una realidad. Vamos rapidísimo también con la segunda claqueta del día. Se dice que, en este caso, solo a través de un matrimonio podemos heredar a nuestra pareja el Montepío. Eso es falso. Con unión de hecho también recibe el Montepío la pareja. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? El Montepío es lo que le dan cuando uno fallece. Cuando usted tiene unión de hecho, eso recibe su pareja. Obviamente hay que presentar la unión de hecho. ¿Qué es el Montepío? El Montepío, llamémoslo así, es para que usted tenga para el entierro, para los gastos. Esos gastos puede recibir la pareja para ser utilizados. Es temporal, obviamente. Es decir, es un valor. Si no estoy equivocado, creo que es 2.500 o 3.500, algo así que da el seguro a quienes tienen afiliación, que es para poder ser enterrado. Ese valor lo recibe si tiene unión de hecho. Perfecto. Clarísimo. Vamos con el tercer, se dice que de la tarde. Se dice que una unión libre no tiene validez legal si una de las partes está casada. Totalmente verdad. Lo que hemos dicho durante el programa. Y nuestra última claqueta se dice que nos propone lo siguiente. Veamos. Se dice que casarse cuesta menos en el registro civil que declarar una unión de hecho. También le hice esa pregunta. Podría ser, dependiendo, creo que es 25 y la escritura le vale 50, sale más barato. Salvo que quiera uno que vaya el juez a la casa y cuesta como 80. Ahí es más caro, ¿no es cierto? Pero finalmente yo creo que la conclusión de todo esto, y ya nos dirá también el experto que tenemos aquí invitado en nuestro programa, es que la idea es precautelar la parte económica, lo que se ha generado, el esfuerzo de la pareja, tanto de hombre como mujer, ya lo dijimos, el que va a trabajar, el que se queda en casa con los guaguas y cosas por el estilo. La idea es que todo ese patrimonio tenga un respaldo y no haya pues también la viveza de decir, bueno, hasta aquí llegamos, yo me llevo todo. Como usted bien lo ha dicho, es proteger a cualquiera de los cónyuges en el caso de un desaparecimiento, de un fallecimiento o de una terminación de relación, ¿no es cierto? Eso beneficia a los dos porque va a ser equitativo. Mientras que antes se enojaban y quien tenía nombre los bienes iba llevando absolutamente todo. Ahora es una sociedad de bienes donde son ambas partes de la pareja los dueños. Otra reivindicación que yo veía en las reformas al Código Civil era el tema de que la figura del administrador ya no solo es la del hombre, sino también en este momento de la mujer, y esto creo que rompe con un montón de tradición de años en los que las mujeres tenían que estar esperando a que les den la parte que le corresponde. Sí, bueno, ahora incluso la ley dice que ambos son administradores y si no, entre ambos deciden quién puede ser administrador. Pero para las firmas y todo se necesita firma de hombre y de mujer. Anteriormente a las reformas solo podía firmar solo el hombre, era como dueño, amo y señor. Ahora no, ahora son todos en partes iguales. ¿En la unión de hecho igual? Claro, por supuesto, en la unión de hecho, si solo vende el hombre, por ejemplo, o una pareja y no la otra, la venta sería de nulidad relativa. ¿Qué es nulidad relativa? Que solamente se venderá el porcentaje que le corresponde a quien firmó. El otro sigue siendo de la persona que no firmó. Doctor Rubén Aguirre, muchísimas gracias. Valiosas recomendaciones también, nos ha despejado muchísimas dudas. Como siempre, está invitado para, en este tipo de programas, creo que es... Buenísimo, además le agradecemos porque es muy concreto y por supuesto le entendemos todos bastante bien. Muy didáctico. Gracias, doctor, nuevamente por estar aquí. A ustedes por acompañarnos en esta parte del programa, pero no se vayan porque venimos en el último bloque con un segmento en el que hablaremos del input. ¿Qué se trata? De a quiénes le interesan y por qué deberíamos tratarlo. Televisión de interés público. Con eso regresamos. Preste mucha atención porque es muy valioso para que usted lo conozca. Ya venimos. Venimos ahora. Estamos de regreso. Input celebra sus 9 años de gestión aquí en territorio ecuatoriano. ¿Qué es esto del Input? Pues la verdad es que es cine de interés público y nosotros tenemos aquí a 2 representantes. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos saludando por un lado a Isabel Rodríguez, ella es coordinadora nacional del Input en el Ecuador, y también está Segundo Fueres, eres realizador seleccionado de uno de los productos que está dando ya la vuelta al mundo. Bienvenidos. Quiero comenzar con Isabel. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se une Ecuador a este tipo de iniciativas? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Estamos justo promocionando el especial de los 9 años de vida ya del Input aquí en Ecuador.
hace 9 años más o menos tuvimos la posibilidad de formar parte de la Conferencia Mundial de Televisión de Interés Público. Entonces es cine, televisión de interés público que se une año a año en una gran conferencia mundial que se realiza en un país diferente todos los años. Y Ecuador pues tiene una coordinación, que en este caso la asumo yo desde hace 9 años, y como tal hacemos una convocatoria, un taller con realizadores, productores audiovisuales y una selección nacional que escoge 6 producciones nacionales y se las envía a Berlín, donde se selecciona las mejores producciones de todo el mundo. Y bueno, este año tenemos una producción seleccionada. Bueno, hemos tenido durante todos estos años que hemos participado, 1 o 2 producciones que han llegado a la conferencia mundial. En este caso, Segundo, ¿no? Por supuesto, y quería preguntarle a Segundo, bueno, su experiencia. Esto, amigos televidentes, para que vayamos entendiendo también, es democratizar de alguna manera la televisión y los recursos para que la gente tenga información y le llegue la información, no solamente recibiéndola, sino también generándola. Segundo, ¿cómo fue la experiencia? Bienvenido. Buenas tardes con todos. Sí, esta idea nació como para educar a los chicos de las comunidades, que ellos se apropien de la herramienta del cine y usen para rescatar e inmortalizar las tradiciones orales, las oralidades, ¿no? Que nosotros no hemos tenido registros en libros ni en audiovisuales, entonces ahora es la oportunidad y que desde chiquitos empiecen. Entonces la idea es que ellos aprendan el cine haciéndolo y rescatando también la oralidad, las historias orales de las comunidades. ¿A qué comunidad perteneces tú, Segundo? Otavalo, Yambiro, mi comunidad es Yambiro, en Otavalo, y este que está seleccionado es uno de los capítulos que se hizo como una serie para la web. En cada capítulo se cuenta una historia, una tradición oral en forma de ficción, hecho por los mismos chicos. Ellos mismos se apoderan, ellos no son actores profesionales, nada, pero ellos hacen los guiones, ellos hacen también la preparación, la planificación, la preproducción, todo. Este es un proyecto experimental en donde simplemente a partir de una idea que lance cualquiera de los participantes nos lanzamos a hacer sin guión. Entonces el reto es como, ya, tú tienes una idea, bacán, vamos a hacer esa idea, hagámoslo, en menos de 2 horas tenemos que filmar este corto. Entonces el corto que está seleccionado se filmó solamente en 2 horas. Buenísimo. Y ya estuvo en Grecia. Estuvo en Grecia. Yo creo que tú eres el ideal para contarnos y para explicarnos qué es la televisión, qué es la producción audiovisual de interés público. Sí, creo que las producciones aquí en Ecuador, primero estamos como todavía naciendo, ¿no? Pero es muy importante que empecemos a producir producciones que representen al pueblo mismo y que ellos mismos se vean y que ellos se sientan orgullosos de representar su propia cultura, ¿no? Su propia tradición, comida, un montón de sabiduría. Entonces creo que es importante que la televisión se apodere y se produzca de esa manera, no solamente cosas que de alguna manera represente a un sector específico de la sociedad, ¿no? Isabel, que no nos estén contando. Sí, queremos saber cómo vamos a encontrar el video. Sabemos que ya está en YouTube, o sea, lo podemos observar cualquiera que lo desee hacer, pero antes de decirlo, quisiera saber cuál es el proceso para poder llegar hasta allá, porque podemos entender cuál es el fin, pero cómo llegamos, cómo nos hacemos a la idea y cómo nos inscribimos en concursos como estos. Sí, es interesante, y también la pregunta que planteaste tú hace un rato de qué producciones o qué es televisión de interés público, ¿no? Porque es un concepto nuevo para nosotros, quizá no tan nuevo, ya tenemos casi 9, así como el input, tenemos 9, 10 años de que la televisión pública nació en el país. Y es un poco complejo para explicarlo, pero lo que dijo Segundo refleja bastante lo que es la televisión de interés público. Televisión que le represente a la ciudadanía, que le llegue a la ciudadanía, que trate temas que le gustan, que le refleje, que los ciudadanos, los televidentes se sientan identificados con lo que están viendo, ¿no? Entonces, son producciones que en este caso, como input, lo que tratamos de seleccionar o que participen son producciones que tengan identidad, pero que además tengan un plus, que sean creativas, innovadoras, audaces, atrevidas, que le ayuden a la población a través de la pantalla a educarse, a mirar otras cosas, a discutir, ¿no? Y para eso, claro, son producciones que deben estar terminadas en el caso de la selección nacional y que tienen
nosotros hacemos una convocatoria anualmente, más o menos entre octubre y noviembre. Esas producciones son receptadas a través de Ecuador TV o Cenecine, por ejemplo. Receptamos esas producciones, hay un comité que hace una preselección de entre 10, 15 producciones. Con los realizadores preseleccionados hacemos un taller, que es un espacio de debate, de conversación a nivel profesional. Y de eso seleccionamos las 6 mejores producciones que mandamos a Berlín. Con los criterios de las personas que hacen el comité. Así es. Ahora, ¿qué tanto es el acompañamiento que hace en este caso el INPUD a través del FUNCIAD para estas personas que quieren hacer, que quieren contar sus historias? Y le digo esto porque uno de los principales obstáculos que tiene la gente que quiere hacer sobre todo documentales en el Ecuador es el tema del financiamiento. Tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenas historias que contar, pero no todo el mundo tiene acceso a la preproducción que implica cámaras, que implica edición, que implica este tipo de financiamiento, o en este caso sería Cenecine el que está haciendo pues el tema de acompañamiento en el caso de recursos económicos. Sí, hay un fondo, ¿no? El fondo del Estado es importante para que el audiovisual tenga su desarrollo. Y en estos 10 años hay que reconocerlo y decirlo, el cine, la televisión ha tenido un apoyo estatal sostenido. Sí han faltado algunos aspectos y falta, ¿no?, de que el Estado aporte en el sentido de la difusión, por ejemplo. La difusión, hay mucha producción que se ha creado con el apoyo del Cenecine, pero es producción que no ha tenido los canales de difusión adecuados o que se han quedado ahí ocultos, y que esas producciones tienen que ser difundidas. El INPUD tiene en este caso en el país para gestionar y tal la representación de una entidad jurídica que es FUNCIAD, es una fundación de comunicación e investigación, y nosotros lo que tratamos es justamente de abrir un poco también estos canales para que estas producciones se difundan, por ejemplo a través de Ecuador TV. Por supuesto, o los y va a medios haber, públicos. A propósito de eso, nosotros vamos a transmitir un programa especial respecto a este tema. ¿Sabes tú la hora y los días para decirle a la gente? Mañana viernes transmitimos a las 8 de la noche un especial de 1 hora que cuenta un poco qué es el INPUD, tiene la participación de los 6 realizadores seleccionados de este año, se cuenta cuáles han sido las instituciones que han apoyado y qué es lo que necesita para llegar a más lugares en el país, qué es lo que nos interesa a nosotros, ¿no?, para recibir producción. El domingo también, en un reprise a las 3:30 de la tarde, así es que todos invitados a yo sí quiero en los pocos segundos que quedan, por favor, invitarle a la gente a que cuente sus historias, a que busque los mecanismos para que esas historias se hagan realidad y que toda la gente conozca lo que tenemos que decir. Sí, exactamente. Yo creo que ahora en esta nueva era en donde todo el mundo tiene celular con cámara, ya es suficiente para poder apropiarse y contar nuestras propias historias y difundirlas, ¿no? Porque si no podemos difundirlas tampoco sirve que hagamos. Si la difusión es la que completa el círculo, ¿no? A propósito de la difusión, ¿dónde encontramos tu documental? Exacto. Yo tengo un canal de YouTube con mi nombre que es Segundo Fueres con F y Z. Y en este canal pueden encontrar todos los capítulos de las ficciones y también algunos documentales que están sobre las comidas y plantas medicinales. Perfecto, éxitos. Muchísimas gracias entonces a Segundo. Gracias Isabel por su presencia. Éxitos en esta labor tan importantísima. Que nadie nos dé contando lo que tenemos que decir. Por supuesto, es fantástico. Investigue usted también, va a encontrarse con cosas que le van a gustar muchísimo. Nosotros nos despedimos, como siempre les agradecemos por su sintonía, pero sobre todo por su interés y sus llamadas. Vane, mañana otro tema importante. Los servicios que ofrece el registro civil, que van más allá de la emisión de la cédula, también de las partidas de nacimiento, del registro de los matrimonios que acabamos de hablar. Hay más que contar sobre el registro civil. Ahora hasta el pasaporte le dan ahí. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.